going to study church history, we should start with the definition of the church. Cuando vamos a estudiar historia de la iglesia, debemos comenzar con una definición de iglesia. What is the church? ¿Qué es la iglesia? The evangelical definition provided by William Evans, I think, covers it as simply as possible. La definición que nos da William Evans, creo que la resume con mucha simplicidad. He wrote a book called The Great Doctrines of the Bible in 1707. En 1707 escribió el libro llamado Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Here's his definition. Y vamos a escuchar su definición de iglesia. De iglesia. The church is composed of the body of believers who have been called out from the world and who are under the dominion and authority of Jesus Christ. La iglesia es compuesta por el cuerpo de creyentes que han sido llamados fuera del mundo y a quienes quienes están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. That is a very simple definition. Esta es una definición muy simple. And I believe that it covers all the basics. Y creo que cubre todas las cosas básicas de la definición. And we see that when we compare the evangelical definition to the Roman Catholic definition of the church. Y lo vemos cuando la comparamos con la definición católico-romana que da de la iglesia. The standard Catholic definition says this. Así dice la definición estándar católica. The church is a union of men who are united in the profession of the same Christian faith and by the participation in the same sacraments under the direction of their lawful priests, especially of the one representative of Christ on earth, the Pope of Rome. Escuchen lo que dice la definición de iglesia. La iglesia es una unión de hombres que están unidos en la profesión de la misma fe cristiana y por la participación en los mismos sacramentos, bajo la dirección de los sacerdotes autorizados, especialmente del representante de Cristo sobre la tierra, el Papa de Roma. When you compare those definitions, you wonder if they are talking about the same thing. Cuando ustedes comparan estas definiciones, ustedes se preguntan, ¿están hablando de lo mismo? Because these two definitions are dramatically different. Porque estas dos definiciones son dramáticamente diferentes. I think there's at least three major errors in the Roman Catholic definition. Creo que en la definición católico-romana hay al menos tres errores importantes. Notice that they base church membership on participation in the same sacraments. Miren que ellos basan la membresía en la participación de los mismos sacramentos. Now we'll look at this sacramental system in detail later on. Más adelante vamos a mirar con más detalle este sistema sacramental. But for now, you need to know that the Catholics have a 7-sacrament system. Pero solo por este momento ustedes deben de saber de que el sistema sacramental católico romano está constituido por 7 sacramentos. This system was not developed as the result of studying Scripture. Y este sistema no se desarrolló como resultado de un estudio de las Escrituras, But it was simply the introduction of error upon error, sino por la introducción de un error detrás del otro. and they teach that you cannot be a good Catholic unless you observe
the seven sacraments. Y ellos enseñan de que no se puede ser un buen católico romano si no observa estos 7 sacramentos. The second error is the introduction of the priests. El segundo error es la introducción de los sacerdotes. Priests are pictured as mediators. Y estos sacerdotes son descritos o mostrados como mediadores. They basically are the go-between men and God. Básicamente son el puente entre Dios y los hombres. Of course, the scriptures do not talk about human mediators. Por supuesto que la escritura no nos enseña acerca de mediadores humanos. In fact, the scriptures state that there is only one mediator between God and man. De hecho, la Biblia afirma, declara de que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. And that mediator is not the Pope Y ese mediador no es el Papa or a priest, o un sacerdote, it's the Lord Jesus Christ. es el mismo Señor Jesucristo. The third error in their definition, El tercer error que tienen en su definición, the Pope is lifted up as the actual representative of Christ on earth. es que el Papa es levantado como siendo el representante real de Cristo sobre la tierra. What this means is that the Pope is looked upon as Christ on earth. Y lo que eso significa es que el Papa es visto como si fuera Cristo en la tierra. Of course, this is blasphemous beyond belief. Obviamente que esto es blasfemo más allá de lo que se pudiera creer. And so, the first problem that we see in the study of church history Así que el primer problema que vemos cuando estudiamos la historia de la iglesia is that the definition of the church is not standardized. es que la definición de la iglesia no está estandarizada. There is the evangelical definition, which echoes Scripture, Tenemos la definición evangélica que hace un eco de lo que enseña la Escritura. and then there's the Roman Catholic definition that introduces three major errors. Y luego tenemos la definición católico-romana que introduce 3 grandes errores. The next issue that we need to address is who or what is the rock? El siguiente asunto que tenemos que tratar es acerca de esta pregunta. ¿Qué o quién es la roca? This is a very excellent book on church history. Este libro es un libro recientemente traducido al español sobre la historia de la iglesia. And its title is Upon This Rock. Y su título es Sobre esta roca. The author is a friend of mine, Dr. J.D. Watson. El autor es un amigo mío, el doctor J.D. Watson. And there is a lot of very good church history in this textbook. Y en este texto, en este libro texto, hay muy buena historia de la iglesia. I would urge you all to get a copy of it or at least read the book. Bueno, les animo a los que puedan tener una copia de este libro o al menos leerlo. Este es el libro de Lisandro. Cuando quieran le pueden pedir que se los presten. It's not a long book, but it is a very powerful application of lessons from church history. No es un libro muy largo, pero es una aplicación muy poderosa acerca de lecciones de la historia de la iglesia. Well, the question about the rock arises from Matthew 16:18. Bueno, la pregunta acerca de quién o qué es la roca surge de Mateo 16, versículo 18. Jesus is speaking to Peter, Jesús aquí está hablando con Pedro and he said,
Thou art Peter, Y él le dijo, tú eres Pedro, and upon this rock I will build my church. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now, the Roman Catholics have taken this verse and completely misunderstood it. Bueno, los católicos romanos han tomado este versículo y lo han mal interpretado o lo han mal entendido completamente. And they say that Jesus is here commissioning Peter to be the first pope. Y ellos lo toman para decir de que Pedro está siendo en este versículo comisionado para ser el primer papa. They go on to teach that Peter then went to Rome, Y luego continúan diciendo que después de esta comisión, Pedro entonces se fue a Roma established the Vatican as the world headquarters for the church, y estableció el Vaticano como el cuartel general de la Iglesia Católica Romana, o de la Iglesia Católica. and then served in Rome for many years. Y que allí en Roma sirvió por muchos años. There is a problem with that teaching. Con esta enseñanza tenemos un problema, Absolutely none of it is true. que nada de esto es absolutamente verdadero. Obviously, a proper exegesis of this verse shows that Jesus was not commissioning Peter to be the first pope. De hecho, una exégesis apropiada de este versículo nos muestra de que Jesús no está comisionando a Pedro para ser el primer papa. In fact, historically, it is doubtful that Peter ever set foot in Rome even once. De hecho, históricamente hay prueba de que Pedro haya al menos una vez puesto el pie en Roma. Peter's ministry was in and around Jerusalem, El ministerio de Pedro fue en y a los alrededores de Jerusalén. and then north into Asia Minor, Y luego al norte en Asia Menor. and then east into Babylon, Y luego al oriente hacia Babilonia, where he accompanied many of the Christians who had fled there because of the persecution. donde él acompañó allí a muchos de los cristianos que escaparon a esta región debido a la persecución. In fact, at the end of 1 Peter, De hecho, al final de Primera de Pedro, he greets everybody Él- from Babylon. él saluda a todos desde Babilonia. Of course, the Roman Catholics had to have a way to deal with that very obvious fact. De hecho, los católicos romanos tienen su forma particular de lidiar con este hecho. The fact that Peter was in Babylon. El hecho de que Pedro estaba en Babilonia, ellos tratan con esto de manera ingeniosa. And so they interpreted the verse by saying Babylon was a secret code word for Rome. Y ellos interpretan esta palabra Babilonia diciendo que era un código secreto que se refería a Roma. And that Peter and the persecuted Christians had actually fled to Rome, Y que Pedro y los cristianos perseguidos habían de hecho escapado a Roma. which of course makes no logical sense whatsoever. Lo cual no tiene sentido lógico en absoluto. If you are living in Jerusalem Si ustedes están viviendo en Jerusalén and you are being persecuted Yes. by the Roman government, y están siendo perseguidos por el gobierno romano, are you going to run to the capital of Rome for refuge? ¿ustedes van a correr huyendo hacia Roma para refugiarse allí? Not if you know how to think properly. Bueno, eso lo haría si no sabe pensar apropiadamente. No, you would not run into the persecution. Ustedes no van a escapar hacia la persecución. You would run away from the persecution. Ustedes van a correr huyendo de la persecución. You know, the Roman Empire did not extend into Babylon. Ustedes saben que el imperio romano no pudo extenderse hasta Babilonia. Rome had no influence there. Roma no tuvo influencia en Babilonia. And so it was a perfectly
logical and safe place for the Christians to flee. Así que era perfectamente un lógico y seguro escapar a Babilonia de la persecución romana. Furthermore, if Peter was in Rome, why did he greet them from Babylon? Y además, si Pedro estaba en Roma, ¿por qué nos saluda desde Babilonia? This is a classic example of allegorizing Scripture, which the Catholic theologians did very often. Y esto es un ejemplo clásico de alegorización de las Escrituras, lo cual los teólogos católicos romanos hacían muy a menudo. Now, what is at issue in Matthew 16:18? Bueno, ¿cuál es el asunto en mente o el asunto que tenemos que lidiar con Mateo 16, 18? The issue is the word Peter and the word rock. El asunto es esto, dos palabras, la palabra Pedro y la palabra roca. Peter is the Greek word Petros, Pedro es la palabra griega Petras. which refers to a small stone. Y esta palabra Petras en griego se refiere a una pequeña piedra, That you could hold in your hand. la cual puedes tomar con tu mano. The word rock, however, is a different Greek word. La palabra roca, sin embargo, es una palabra griega diferente. It's the word Petra. Y es la palabra, when you say Petra. Petra. Not Petros, Sí, la primera es piedra, que es Petros. Se escribe, Petros es en singular en griego. Pero la palabra, la roca, se escribe Petra. now the word Petra means a giant boulder. En cambio, la palabra Petra significa una piedra gigante. It would even sometimes refer to an entire mountain. Y algunas veces se refiere a toda una montaña. So the words obviously are different words. Así que entonces, obviamente, estas palabras son diferentes. Second, if Christ intended Peter En segundo lugar, si Cristo tenía la intención de que Pedro to be the rock on which the church is founded, fuera la roca sobre la cual se fundaría la iglesia, then why did he switch words? entonces ¿por qué intercambió palabras? He should have used Petros in both cases, Él pudo haber usado Petros en ambos casos, but he switched to the word Petra in the middle of the sentence. pero él cambió de la palabra Petros a la palabra Petra en la mitad de la frase. Furthermore, the word Petros is masculine and Petra is feminine. Y además, la palabra Petros es masculina y la palabra Petra es femenina. And so, if you would look at it from that perspective, Así que si ustedes lo miraran desde esa perspectiva, Jesus is saying, you are Mr. Rock, Jesús está diciendo, tú eres el Señor Piedra. and I'm going to build my church on Miss Rock. Ahora voy a edificar la iglesia sobre la Señora Roca. And thirdly, even more basic than all of this, Y en tercer lugar, aún más básico que todo esto, if Jesus had intended that Peter be the rock, si Jesús hubiera intencionado o se hubiera propuesto de que Pedro fuera la roca, it would have been better for Jesus to say, Thou art Peter, and upon you I will build my church. hubiera sido más fácil para Jesús decirle, bueno, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Furthermore, the rest of the verse says that the gates of hell shall not prevail against it. Y además, mire que el resto del versículo se lee así, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Did the gates of hell prevail against Peter? Las puertas del infierno, las puertas del Hades, ¿prevalecieron contra Pedro? Well, from time to time they did. Sí, no siempre, de vez en cuando sí prevalecieron contra Pedro. Just a few verses later, Peter
contradicts Christ, miramos unos versículos adelante y Pedro contradice a Cristo. and Jesus says to Peter, "Get thee behind me, Satan." ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. So if the gates of hell will not prevail against the rock, Así que si las puertas del Hades no prevalecerían contra esta roca, and if Peter is the rock, y si Pedro es esta roca, then Jesus was wrong. entonces Jesús se equivocó. Of course, we know Jesus is never wrong, Y por supuesto que sabemos que Jesús nunca se equivocó, but this is good evidence that the rock is not Peter. sino que esta es una buena evidencia de que la roca no es Pedro. Another reason, Otra razón, if Peter was indeed the first pope, si Pedro fuera de hecho el primer papa, then later on, why did the disciples argue about who was the greatest in the kingdom of heaven? entonces más adelante, ¿por qué los discípulos estaban alegando o preguntándole al Señor Jesús que quién era el mayor en el reino de los cielos? I mean, the Pope is not shy about letting everybody know he's the greatest in the kingdom of heaven. Ustedes saben que el Papa no es nada tímido para mostrar quién es el mayor en el reino de los cielos ahora. After all, he calls himself Christ's representative on earth. Después de todo, él se llama a sí mismo el representante de Cristo en la tierra. So why would the disciples wonder who was the greatest if they understood Jesus to mean that Peter would be the first pope? Entonces, ¿por qué los discípulos se preguntan quién es el mayor entre todos si ya sabían que Jesús había designado a Pedro como el Papa? Furthermore, wouldn't Peter himself recognize his own superiority if he had been made the first pope? Además, Pedro no hubiera reconocido su propia superioridad sobre los demás si fuera Dios quien lo hubiera comisionado como el Papa. And we know Peter would not have hesitated to remind them all of that if he had understood that to be the truth. Yo sé que Pedro nunca hubiera dudado en recordarles a ellos lo que Jesús había hecho de él si lo hubiera comisionado como la roca sobre la cual él funda la iglesia. But nowhere did Peter ever claim superiority. Pero ustedes no encuentran ni un lugar en la Biblia donde Pedro reclame esa superioridad. In fact, he maintained a very low profile. De hecho, Pedro mantiene un perfil muy bajo. In 1 Peter 5:1, En primera de Pedro 5:1, he even identifies himself simply as an elder. él allí, en primera de Pedro 5:1, se identifica simplemente como un anciano. Another reason that we can't accept the Catholic doctrine Otra razón por la cual no podemos aceptar la doctrina católica is because they teach the Pope is infallible. es porque ellos enseñan que el Papa es infalible. Was Peter infallible? Y les pregunto, ¿Pedro era infalible? No, he was not. No, por supuesto que no. In Galatians 2, Paul had to correct him for his behavior in Antioch. En Gálatas capítulo 2, Pablo tuvo que confrontarlo por Paul had to correct him for his behavior in Antioch. Pablo tuvo que corregirlo por su comportamiento entre los Gálatas. Peter denied even knowing Christ 3 times. Pedro también negó aún 3 veces a Cristo. So these are just a list of the reasons why we can't possibly accept the Catholic teaching that Peter was the first pope. Y estas son razones de peso por las cuales nosotros no aceptamos la enseñanza católico-romana que dice que Pedro fue el primer papa. Now, what you need to understand is how important this doctrine is to Roman Catholicism. Ustedes necesitan saber cuán importante es esta doctrina for Catholicism. How important this doctrine is to Roman Catholicism. Ustedes necesitan saber cuán importante es esta doctrina para el catolicismo romano. Now, if you study
church history carefully, Si ustedes estudian la historia de la iglesia con cuidado, you will discover that it was not until the 6th century that the Roman Catholic Church began teaching Peter was the first pope. ustedes van a encontrar que no fue sino hasta el siglo VI cuando la iglesia católica comenzó a enseñar que Pedro fue el primer papa, sexto siglo. At that time, they felt it was necessary to establish a lineage of popes all the way back to Christ. Y desde ese tiempo comenzaron a enseñar que era necesario establecer una línea de papas hasta la época de Cristo. So in the 6th century, they basically went through the historical archives and made up popes all the way back to Peter. Así que lo que ellos hicieron fue pues ir a los archivos y encontrar papas atrás hacia la historia hasta Pedro. What's interesting about that is they can't even agree on who the popes were in the early centuries. Y lo que es interesante ver es que ellos ni siquiera se podían poner de acuerdo de quiénes eran estos papas que venían de la línea de Pedro. But when Roman Catholicism formalized in the 6th century, Así que el catolicismo romano formalizó en el siglo VI they began teaching the heresy that Peter was the first pope. con la enseñanza de que Pedro había sido el primer papa. The entire Roman Catholic system depends on Peter being the first pope. Todo el sistema católico romano depende de que Pedro sea el papa, Because that's what gives every pope after that the right to rule the church. porque eso es lo que le da a cada papa después de esto la capacidad o el derecho de gobernar sobre la iglesia. So if you can disprove that Peter was the first pope, Así que si se puede desmentir o desaprobar de que Pedro fue el primer papa, the entire foundation of the papacy crumbles. entonces todo el fundamento del papado se desmorona. And if that crumbles, so does Roman Catholicism. Y si eso se desmorona, igualmente todo el catolicismo. So you can see how invested the Roman Catholic Church is in maintaining this heretical teaching. Y ustedes pueden ver cuán decididos están en poner todos los esfuerzos en sostener esta enseñanza de parte del catolicismo romano. But everything in the Roman system hinges on this original teaching that Peter was the first pope. Pero todo el sistema católico romano gira alrededor de esta declaración de que Pedro fue el primer papa. So who was Jesus referring to in Matthew when he said, "Upon this rock I will build my church"? Bueno, ¿a quién se estaba refiriendo entonces el Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Who is the Petra, ¿Quién es este Petra? the rock that is so big that it cannot be moved? Esa roca que es tan grande que no se puede mover. Well, it can be none other than the Lord Jesus Christ No, himself. no puede ser nadie más que el mismo Señor Jesucristo. We know this from several passages of Scripture. Y lo sabemos de varios pasajes de la Escritura. 1 Corinthians, Miremos el primero, Primera de Corintios, Christ is the rock. Cristo es la roca. Ephesians 2, En Efesios 2, the church is built on the foundation of the apostles and prophets. la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. But Jesus Christ is the chief cornerstone. Pero Jesucristo es la piedra angular. That's the big rock that establishes every other part of the building. Es decir, esta gran roca que establece y direcciona toda otra parte del edificio. And so the rock
is not Peter. Así que la roca no es Pedro, It is Christ himself. es Cristo mismo. But the error that Peter was the first pope Pero el error de que Pedro fue el primer papa is essential to maintain the Roman Catholic system es esencial para mantener el sistema católico romano. But Roman Catholic error did not begin in the 6th century. Pero el error católico romano no comenzó en el sexto siglo, But they compound through all of the early centuries. sino que ellos se unieron a todos los otros siglos anteriores. Let's take a look at some of the historical errors that are introduced. Vamos a mirar algunos de los otros errores que habían sido ya introducidos. In the year 300, En el año 300, they began teaching that prayers for the dead are effective. ellos comenzaron a enseñar que la oración por los muertos eran oraciones efectivas. They teach that you can pray for a dead person and pray them out of purgatory and into heaven. Dice que se puede orar por una persona muerta y sacarlo del purgatorio para pasarlo al infierno, para pasarlo del purgatorio al cielo. It was also about the year 300 that they introduced the sign of the cross. Y también fue en el año 300 cuando se introdujo la señal de la cruz. Probably seen Catholics, they do the cross on themselves. Ustedes pueden ver a los católicos romanos que se persignan. That was a practice that was unknown to the first 3 centuries of the church. Esa fue una práctica que en los primeros 3 siglos de la iglesia fue completamente desconocida, en los primeros 3 siglos de la iglesia. In the year 375, Ya para el año 375 they began to elevate angels and dead saints. comenzaron a elevar a los ángeles y a los santos muertos. And they began to use images and statues in their worship. Y comenzaron a usar imágenes y estatuas en su adoración. The people were taught that angels and dead saints were the key to salvation. A las personas se les enseñaba que los ángeles y los santos muertos eran la llave de la salvación. And that you had to pray to them Y to que- gain their righteousness. Y que había que orar a ellos para ganar su justicia. The idea of images, of course, violates the first commandment. La idea de las imágenes, por supuesto que viola el primer mandamiento. God was very clear that we do not worship statues. Dios fue muy claro al ordenar de que nosotros no debemos adorar imágenes And that we do not make images of God. y que tampoco debemos hacer imágenes de otros dioses. But yet, what do we see at the front of every Roman Catholic church? Sin embargo, lo primero que vemos en la entrada de una iglesia católica romana The image of Christ nailed to the cross. es cuando pasamos por la entrada, lo primero que vemos es la imagen de Cristo clavado allí en una cruz. This is not only a violation of the commandments of God, Y esto no solo es una violación de los mandamientos de Dios, it's blasphemy to portray Christ as someone who is dead on a cross. es blasfemo tratar de mostrar a Cristo allí clavado en una cruz en una imagen. In the year 394, En el año 394, they began performing the Mass on a daily basis. comenzaron a realizar la misa en una regularidad diaria. And they began emphasizing their teaching that the elements turned into the literal blood and body of Y Christ. comenzaron a introducir la enseñanza de que los elementos de la cena del Señor
se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Of course, the Mass is nothing but blasphemy. Y por supuesto que la misa no es nada más que blasfemia. In the Mass, Christ is re-crucified. Porque en la misa Cristo es recrucificado. Every time the Mass is performed, the priest calls Christ from heaven and crucifies him anew. Cada vez que se lleva a cabo una misa, Cristo es traído desde el cielo y vuelto nuevamente a crucificar. The scriptures say that Christ died once and for all. La Escritura nos enseña de que Cristo murió una vez y para siempre. So the constant re-crucifying of Christ is a violation of Scripture. Así que esa recrucificación constante de Cristo es una gran violación de lo que la Escritura enseña. At the Council of Ephesus in 431, En el 431 tenemos el concilio de Éfeso. Mary got a promotion. Allí a María se le promovió. They announced that she was the Mother of God, Le dieron un ascenso y anunciaron de que ella era la madre de Dios. and that became her title from there on. Y desde ese entonces ese es su título. So the worship of Mary began to increase. Así que esta adoración a María como la madre de Dios comenzó a aumentar. It wasn't until the year 593 that they discovered purgatory. Fue en el año 593 cuando ellos descubrieron la doctrina del purgatorio. The idea of purgatory was unknown for the first 600 years of the church. En estos primeros 600 años de la iglesia esta doctrina era completamente desconocida. But the Catholics invented the place Pero los católicos inventaron el lugar and developed an entire teaching around the false notion of purgatory. y ellos inventaron una enseñanza equivocada o con la idea equivocada del purgatorio. This, by the way, is one of the reasons that the Catholics maintain the Apocrypha in their version of the Bible. De hecho, esta doctrina del purgatorio es una razón por la cual los católicos los romanos mantienen los libros apócrifos como parte del canon de la Escritura. Nowhere in Scripture is purgatory taught or even mentioned. En la Escritura en ninguna parte se enseña del purgatorio, ni siquiera se menciona. But it is brought up in certain books of the Apocrypha. Pero sí se menciona en algunos libros de los apócrifos. So they have to maintain the Apocrypha to maintain their false teaching about purgatory. Así que entonces tienen que mantener los apócrifos dentro del canon de la Escritura para poder mantener su doctrina del purgatorio. By the year 600, the Catholics were regularly praying to Mary, angels, and dead saints. Ya para el año 600 las oraciones se hacían a María, a los santos muertos y a los ángeles. In fact, the people were generally discouraged from praying to God. De hecho, ya en sentido general, las personas estaban desanimadas de orar directamente a Dios. They were taught that only Mary, angels, and dead saints could help them be saved. Se les enseñaba de que solamente María, los santos muertos y los ángeles podían hacerles o hacerlos salvos. In the year 709, they developed the interesting custom of kissing the Pope's toe. Allí, en el año 709, desarrollaron esta costumbre de besarle los pies al Papa. If you ever see a statue of Peter, Si ustedes ven una estatua de Pedro, you will notice that the toe on his foot is worn down. ustedes van a notar allí en Roma, van a notar que el dedo grande, el dedo gordo del pie de Pedro está desgastado. It's because
because people constantly kiss that toe. Es porque las personas constantemente le besan ese dedo. Years ago, I was preaching at a church in the state of Colorado, Hace varios años estaba predicando en una iglesia en el estado de Colorado. and there were some sisters there from a nearby Catholic school. Y habían unas hermanas de una escuela católica cercana. And they asked me if I would come preach to the students at the Catholic school. Y ellos me pidieron que si quería ir a predicarles a los estudiantes allí en el colegio católico. And I told them I would be happy to do that if they allow me to preach what's in the Bible. Y yo les dije, bueno, estoy agradado, me encantaría hacerlo, pero si ustedes me dejan predicar lo que dice la Biblia. And they agreed quickly that that was a good idea. Y ellos rápidamente me dijeron, eso es una buena idea. So I went and I preached a message Así que fui y prediqué el mensaje that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, de que la salvación es por la gracia sola, por la fe sola y en Cristo solo. and that no amount of ritual or prayer can lead to salvation. Y que ningún ritual de oración puede guiar a la salvación. And I was absolutely amazed when it was over. Y quedé muy sorprendido cuando terminé. The sisters came to me and said, "That was so wonderful. We want you to come back and preach more tomorrow." Ellas dijeron, eso estuvo maravilloso, queremos que regreses mañana para que nos sigas predicando. And so I assumed they didn't understand my sermon. Y así que yo asumí que no entendieron mi sermón. So I decided that I would accept the invitation and come back tomorrow. Así que decidí aceptar la invitación para predicar el siguiente día. And I decided to preach a very specific sermon Y decidí predicar un sermón muy específico, on what does not save a person. lo que no salva a una persona. I noticed when I walked into the entrance of the school, Y noté cuando caminaba por la entrada del colegio, there was a big statue of St. Peter. allí había una gran estatua de San Pedro. And I noticed that the toe on his right foot was almost missing. Y noté que el dedo del pie derecho casi que no estaba. And that's because when the students come in, every one of them stops and kisses that toe. Y era porque los estudiantes cuando entraban, ellos paraban y le besaban el dedo a la estatua. And they practically kissed it out of existence. Y prácticamente estaban besando a un dedo que no existía. So in my sermon to the assembly, Así que allí en mi sermón al grupo que se reunió, I said, "You are not saved by praying to Mary. yo les dije, ustedes no son salvos orando a María. Mary cannot save you, only Christ can. María no los puede salvar, solamente Cristo puede. You are not saved by praying to dead saints or angels. Ustedes no son salvos orándole a los santos muertos o a los ángeles. It does you no spiritual good to kiss the Pope's toe." Tampoco les hace ningún bien que le besen el pie al Papa. And I gave many other examples. Y les di muchos otros ejemplos. And then I reminded them of the doctrines of grace, Y luego les recordé las doctrinas de la gracia. and that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Y que la salvación es por la gracia sola, por medio de la fe sola y en Cristo sola. And that our justification is not by works of righteousness that we have done, Y que nuestra justificación no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, but according to his mercy, he saves us. sino que conforme a su misericordia Él nos salva. So I don't know if any of that message got through to any of the students there. Bueno, no sé si esos mensajes, algunos de esos dos mensajes que prediqué, haya llegado al corazón de algún estudiante allí. But it did teach me a valuable thing. Pero sí me enseñó a mí una cosa muy valiosa. There are many Roman Catholics that have no idea what their church teaches.
hay muchos católicos romanos que no tienen ni idea de lo que su iglesia enseña. They are ignorant of their own doctrine. Son ignorantes de su propia doctrina. I also experienced this when I witnessed to Mormons. También experimenté esto cuando le prediqué a mormones. I was at a restaurant and our waitress noticed that we prayed before we ate. Estábamos en un restaurante y una de las meseras notó que nosotros oramos antes de comer. And so she came out and said, "Are you Christians?" Así que vino y nos preguntó, ¿ustedes son I cristianos? said, "Yes, we are." Y le dijimos, sí, nosotros somos And cristianos. she says, "Me too." Y ella dijo, yo también. And I said, "Great. Where do you go to church?" Bueno, yo le dije que eso está muy bien, ¿a dónde vas? ¿A qué iglesia vas? "Well, I go to the Mormon church in town." Bueno, yo voy a la iglesia mormona del pueblo. I said, "Do you know what the Mormon church teaches about Christ?" Y yo le dije, ¿sabes qué es lo que enseñan los mormones con respecto a Cristo? And she said, "Well, we love Christ." Y ella dijo, bueno, nosotros amamos a Cristo. And so I had to teach her what the Mormon church actually teaches. Así que yo tuve que enseñarle a esta mujer lo que realmente enseñan los mormones con respecto a Cristo. And she kept shaking her and said, "Well, I didn't know that." Y ella no paraba de mover su cabeza y decía, bueno, yo no entendía, yo no sabía eso. She was totally ignorant of what her own church taught. Ella tenía gran ignorancia de lo que su iglesia enseñaba. So I tell you this to encourage you to be bold when you are witnessing to people from another religion. Así que yo les enseño o les hablo de esto a ustedes para que ustedes sean valientes o decididos cuando ustedes hablen de Cristo con otras religiones. Do not assume that they know anything about what their church teaches. No asuman de que ellos saben todo lo que su iglesia enseña. Most likely, they are totally ignorant of their own beliefs. Lo más probable es que sean totalmente ignorantes de sus propias creencias. And I just want to encourage you to preach the truth Y solamente los quiero animar a que prediquen la verdad and be bold when teaching it, y que sean valientes al enseñar. because it is the power of the gospel that saves people. Porque es el poder del Evangelio el que salva a las personas. Well, the errors in Catholicism continue to mount over history. Bueno, los errores del catolicismo romano continuaron creciendo a lo largo de la historia, se amontonaron. By the year 786, they authorized worshiping the cross, the statues, and the religious relics. Para el año 786 continuaron adorando la cruz, adorando imágenes y reliquias. In fact, by this era, the collection of religious relics was very popular in Roman Catholicism. Y en el catolicismo romano para esta época, las reliquias religiosas eran abundantes. Did you know that Roman Catholics do not eat meat on Friday? Ustedes saben que los católicos romanos no comen carne los viernes. Where's that taught in the Bible? ¿Dónde se enseña esto en la Biblia? Well, did you know that wasn't even taught in the Roman Catholic Church until the year 998? Ustedes no sabían que esto no se enseñó en la Iglesia Católica Romana sino hasta el año 998. But suddenly it became a doctrine that you could not eat meat on Friday. Y de manera repentina llegó a ser una doctrina el hecho de que no debíamos de comer carne los viernes. And during Lent, you couldn't eat at all on Friday. Y durante la cuaresma tampoco debías de comer carne un viernes. It's also interesting to note the doctrine of celibacy for the priests. Y también es interesante saber que la doctrina del celibato de los sacerdotes, Priests were allowed to marry for about 600 years of Roman Catholicism. a los sacerdotes se les permitía casarse antes, los 1000 años anteriores del catolicismo. But in the year 1079, they introduced the
doctrine of celibacy, Pero en el año 1079 introdujeron la doctrina del celibato. and from there forward, priests were not allowed to marry. Y desde ese momento en adelante a los sacerdotes no se les permite casarse. So again, error was introduced into Roman Catholicism. Nuevamente se introduce el error al catolicismo romano. The rosary was invented in the year 1090. Ya en el año 1090 se inventó el rosario. The sale of indulgences was introduced in the year 1190. La venta de indulgencias se introdujo en el año 1190. Indulgences became a very profitable false teaching for the Roman Catholic Church. Y para los católicos romanos esta falsa enseñanza de las indulgencias llegó a ser muy beneficiosa. An indulgence is basically a piece of paper signed by the Pope. Una indulgencia es básicamente un documento firmado por el Papa. And monks would take these pieces of paper around to the villages and sell them. Los monjes tomaban estos documentos firmados por el Papa y se iban a las villas y los vendían. And if you bought one of these indulgences, Y si tú comprabas una de estas indulgencias, it meant that all of your sins are forgiven, past, present, and future. y eso quería decir que comprando una indulgencia, todos tus pecados eran perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Tremenda ganga. And if you had this piece of paper, you didn't have to go to confession anymore. Y si tú tenías uno de estos documentos, ya no tenías que ir a la confesión más. Because the piece of paper signed by the Pope said your sins are forgiven. Porque este documento firmado por el Papa decía que tus pecados habían sido perdonados. Now these indulgences were very expensive. Ahora, estas indulgencias eran muy costosas. As you can imagine, people would pay a high price to have their sins forgiven, even the future ones. Ustedes pueden imaginarse que las personas pagaban aún un alto precio para que se les perdonaran sus pecados, aún los futuros. What did the Catholic Church do with all that money that the indulgences generated? Una de las cosas que hizo el catolicismo romano con el dinero que generaron las indulgencias, Well, they used it to build lavish cathedrals and support their extravagant lifestyles. usaron todo este dinero para construir estas catedrales bien suntuosas y para también tener dinero, riquezas para su vida extravagante. When Martin Luther made his famous trip to Rome, Cuando Martín Lutero hizo su famoso viaje a Roma, he expected to find the Pope and the cardinals and the bishops living very godly, simple lives. él esperaba que el Papa, los cardenales, los obispos y todas estas líderes religiosos estuvieran viviendo unas vidas piadosas, But humildes. he was disappointed beyond belief. Pero él, cuando llegó allá, quedó muy decepcionado, más allá de lo que podía creer. He could not get over how extravagant they all lived and how they lived in such sinful pleasures. Él no podía creer cómo estos hombres vivían en tal extravagancia y en tales placeres pecaminosos como lo que le tocó ver. And this lifestyle was supported by the sale of indulgences. Y este estilo de vida era patrocinado por la venta de las indulgencias. It was actually the sale of indulgences that angered Luther more than any other doctrine of the Catholic Church. De hecho, fue la venta de las indulgencias la que enojó tanto a Martín Lutero más que las otras doctrinas que él colocó allí en las tesis. And about 20 of the 95 theses that he posted on the door of Wittenberg Chapel Más o menos 20 de las 95 tesis que él clavó allí en la puerta de la capilla de Wittenberg condemned many of the aspects of indulgences.
condenaba muchos de los aspectos de las indulgencias. The doctrine of transubstantiation was not formalized until the year 1215. Ya para el año 1215 se formalizó la doctrina de la transubstanciación. This was the teaching that the wine turned into the actual blood of Christ and the bread turned into the actual body of Christ. Esta doctrina es la que reza de que el pan se convierte en el cuerpo real de Cristo y la sangre se convierte en la sangre real de Cristo. So the worshiper was taught that they were not El vino se convierte en la sangre real de Cristo, perdón. So the worshiper was taught that they were actually consuming the body and blood of Christ. Así que a los adoradores se les enseñaba de que cuando tomaban el pan y el vino, realmente estaban tomando la sangre y el cuerpo real de Cristo. The doctrine of the seven sacraments was practiced for hundreds of years. La doctrina de los 7 sacramentos fue practicada durante muchos años. And it was affirmed as the way of salvation in the year 1439. Pero en el año 1439 se afirmó como una forma de salvación. It was in the year 1545 Y allí en el año 1545, at the Council of Trent, en el Concilio de Trento, which was the Roman Catholic Counter-Reformation, este concilio fue el concilio católico romano de la Contrarreforma, el Concilio de Trento. there they elevated tradition to be equal in authority to the Bible. Allí elevaron y declararon que la tradición era igual en autoridad con la Biblia. The infallibility of the Pope was established in 1870. Ya la infalibilidad del Papa se estableció en el año 1870. And then we don't have time to list the hundreds of other errors, Bueno, no tenemos tiempo para poner en la lista a estos cientos de errores, but this list of additional errors is just a sampling of the various errors in the whole system. pero esta lista que les di simplemente es una muestra de estos muchos errores de todo el sistema católico romano. They have false teaching about saints Falsas enseñanzas acerca de los santos, and monks, de los monjes, nuns, de las monjas, monasteries and convents, los monasterios, los conventos, the 40 days of Lent, los 40 días de la Cuaresma, Holy Week, la Semana Santa, Palm Sunday, el Domingo de Ramos, Ash Wednesday, el miércoles de ceniza, All Saints Day, el Día de Todos los Santos, Candlemas Day, el Día de las Velitas, Fish Day, el Día del Pez, Meat Days, el Día de la Carne, Christmas Day, el Día de la Natividad, Good Friday, el Buen Viernes, Easter Sunday, el Domingo de Pascua, the use of incense, el uso de incienso, holy oil, el santo, la santa unción, holy water, el agua bendita, holy palm branches, estas hojas de palma santas, Saint Christopher medals, las medallas de San Cristóbal, charms, encantos, novenas. las novenas. A novena is an exercise of special devotion Una novena es el ejercicio de una devoción especial that you practice for 9 consecutive que se days. practican por 9 días consecutivos. And if you successfully do that, Si ustedes hacen eso con éxito, then you get a special
grace from God. Entonces obtienes una gracia especial de Dios por medio de una novena. Of course, the whole concept of novenas is another money-making deal for the Roman Catholic Church. De hecho, el concepto de las novenas es otro negocio para hacer dinero de parte del catolicismo romano. Because anyone that wants the special grace has to purchase the Por- novena with money. Porque cualquier persona que quiera una especial gracia de Dios debe comprar una novena. So basically, the church is teaching that grace comes as the result of spending money. Así que básicamente el catolicismo romano está enseñando que la gracia viene por medio de gastar dinero. And again, this just scratches the surface of Roman Catholic error. Nuevamente, todo esto que les dije solamente raspa la superficie del error católico romano. All of this that we have mentioned Todos estos que mencionamos is the invention of Roman Catholicism. es la invención del catolicismo romano. And it's also important to note Y también es importante que notemos that everything that we have mentioned de que todo lo que hemos mencionado has no biblical support whatsoever. no tiene ningún soporte bíblico en absoluto. What do we call a religion that is based on everything except the Bible? ¿Cómo llamamos a una religión que se fundamenta en cualquier cosa menos en la Biblia? It's called paganism. A eso se le llama paganismo. Roman Catholicism is not Christianity, El catolicismo romano no es cristianismo, but it is a pagan religion. sino una religión pagana.